Abba, el Eterno Todopoderoso, les bendiga. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Vamos a ver qué significa esto en una mentalidad hebrea. En el caso de Yeshua, que lo dijo, pero también lo dijo Esteban al ser apedreado. También podemos ver que el mismo Pablo hace referencia a esta ignorancia cuando las personas hacen cosas sin saber lo que están haciendo. Y vamos a ver qué significa esto y cómo tiene que ver también con el tiempo que vivimos hoy, donde muchas personas que son familiares, hermanos, amigos, nos hacen cosas que lo hacen en ignorancia y por la cual tenemos que orar por los transgresores y por los enemigos aborrecedores que se levantan contra nosotros, para que también alcancen esa compasión del Todopoderoso. En Isaías 53, en el verso 12, hablando de Yeshua, dice: por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Si hay algo que tenemos que hacer en este tiempo es orar, rogar por esos transgresores. Unidos a Yeshua, vamos a interceder por esos que hoy no comprenden, no entienden y se levantan en contra de aquellos que están llevando el mensaje que el Padre le está dando. En Lucas, en el capítulo 23, en el verso 34, dice: Yeshua decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Vamos a ver que lo mismo pues dijo Esteban mientras lo apedreaban, por decir la verdad. Dicen que en el verso 54, que se estaban enfureciendo en sus corazones y crujían los dientes contra él. Y dice que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y que tenía puestos sus ojos en el cielo, puestos los ojos en Yeshua. Y dice que vio la gloria de Elohim y que vio a Yeshua que estaba a la diestra de Elohim, del Padre. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Elohim. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llama Saulo. Y apedreaban a Esteban. Miren, si muchas personas pudieran apedrearnos en este tiempo, lo harían, incluyendo familiares cercanos. Y se están tapando los oídos para no escuchar y cerrando sus corazones. Y dice que mientras lo apedreaban, él invocaba a Adonai y decía: Adón Yeshua, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Adonai, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Ahora, vamos a ver lo que dijo Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 2. Vamos a leer del verso 6 en adelante, donde nos habla del entendimiento y la sabiduría, porque cuando Yeshua dice que no sabe lo que hacen, está diciendo que están actuando, pero a manera de ignorar, no le conocen. O sea, lo que están haciendo, lo están haciendo por ignorancia, no se le ha quitado el velo para ver. Y vamos a ver esto que dice Pablo. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Elohim en misterio, la sabiduría oculta, la cual Elohim predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y dice el verso 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció.
O sea, no entendió. No se le quitó el velo, como hay muchos que hoy no se le ha quitado el velo. Y dice, porque si la hubieran conocido, o sea, si hubieran tenido la comprensión y el entendimiento, nunca habrían crucificado al Adón de gloria. Si esas personas, familiares, amigos, hermanos, que se levantan contra ti, que te difaman, que hablan cosas, si ellos tuvieran el conocimiento, ellos no lo hicieran. Y de ahí es que viene que Elohim los va a perdonar. Y Yeshua oró por esos transgresores. Aquí vemos que Esteban también lo hizo. Y nos corresponde a nosotros, en este tiempo, donde los juicios están a la puerta, de clamar a Elohim para que perdone a esos que se levantan contra nosotros, que son hermanos, que estaban cercanos a ti y ya hoy no están, para que también alcancen esa compasión de Elohim, que es piadoso y compasivo, fiel. Entonces, el principio es que está hablando de esta compasión de Adonai. Y Yeshua pues vino a salvar. Entonces, en hebreo, la raíz de la palabra perdonar, dice perdónales, es salash. Y no se refiere simplemente a olvidar o a excusar el pecado. No está diciendo, o sea, no los castigue por esto, no. Está diciendo que lo perdone. Implica una liberación del peso espiritual y judicial que un acto causa ante Elohim. Es decir, Yeshua y Esteban no estaban pasando por alto el mal, sino intercediendo para que la consecuencia de ese pecado no recayera todavía sobre quienes lo cometían, dándoles oportunidad de teshuva, arrepentimiento, de volverse a Él. Entonces, a esos, ¿verdad?, que le hicieron todo lo que le hicieron a Yeshua, Él ya oró, intercedió para que ellos tengan la oportunidad de alcanzar el arrepentimiento y regresarse a Elohim. De la misma manera Esteban, y de la misma manera tú y yo y cada uno que ama a Elohim y entiende que Él pasa juicio, pero Él es perdonador. Y Él anhela, porque esa palabra salash es anhela, Él anhela perdonar a su pueblo. Y en otras palabras, pedían que Elohim suspendiera el juicio inmediato y abriera un tiempo de compasión, un tiempo para que se arrepintiera y obtuviera esa gracia, ese perdón, que se arrepintiera. Y es lo mismo, por eso es que dice que tenemos que orar por nuestros enemigos, y los enemigos estarán en tu propia casa. Entonces, esos hermanos que se levantan contra ti, esos familiares, intercedemos inmediatamente para que lo que están haciendo, que lo hacen en ignorancia porque no conocen, el velo no se le ha quitado, tengan la oportunidad de arrepentimiento. Cuando dice no saben lo que hacen, el concepto es da'at, ese conocimiento. En la mentalidad hebrea, saber es la palabra yadá. No es tener información, sino participar íntimamente de una verdad. O sea, por tanto, no saben lo que hacen no significa que no se dan cuenta, sino que no tienen una conciencia espiritual, ya que no han tenido un verdadero encuentro, no perciben, porque la palabra yadá es que tienen una intimidad con el Creador para ellos entender lo que están haciendo. Entonces, no saben lo que están haciendo y están haciéndolo en contra de Elohim. Yeshua estaba diciendo algo como, no perciben que al tocarme a mí, están tocando al ungido del Altísimo, el propósito de redención mismo. Actúan desde la ignorancia espiritual, no desde malicia iluminada, lo cual es diferente. Entonces, cuando una persona que uno lo ve y uno dice, no, pero yo veo que ama a Yeshua, pero sin embargo te hace algo a ti que el Padre te envió con un propósito de darle una palabra, una corrección para su propia redención o bendición del que la va a recibir, ellos no lo hacen por maldad. O sea, ellos no tienen conocimiento de que esto lo estoy haciendo por maldad, sino que hay una ignorancia espiritual.
Y de ahí podemos entender el por qué se van a salvar esta gran multitud de toda raza, pueblo, lengua y nación, porque Él tiene a unos que entienden esto, que se le ha dado esta sabiduría en misterio que está hablando aquí en 1 Corintios capítulo 2. Le voy a terminar ahorita el capítulo para que más o menos entendamos, para aquellos que tienen entendimiento de estas cosas. Entonces, por eso es que dice que si los príncipes, o sea, los principales, hubiesen conocido, ellos no lo hubiesen hecho. No lo hicieron de maldad, es que tenían un velo. Entonces, el principio es la rahamim, es la compasión que está por encima del juicio. En la tradición hebrea, Elohim se revela con dos dimensiones. Una, el juicio o la justicia, y la otra, que es la rahamim, la conmoción de sus entrañas, que es esa compasión. Entonces, Yeshua y Esteban, en el momento de su muerte, invocan, claman el rostro, por eso dice que él invocaba a Elohim. Entonces, invocan el rostro compasivo, el que se conmueve, ¿verdad? Que está por encima del juicio. Entonces, aunque ellos injustamente son heridos, así como tú injustamente has sido difamado, herido por aquellos que debían amarte o por aquellos que tú le quieres o le has hecho un bien. Entonces ahí hay una injusticia, pero tú intercedes a su favor, porque ellos no lo hacen por maldad. Esto demuestra que el espíritu dentro de ellos estaba alineado con la misma naturaleza de Adonai, quien es tardo para la ira y grande en compasión. Entonces, el significado espiritual y profético, al decir perdónalos, ambos actos proféticos cumplen un patrón antiguo. Moisés, tras el pecado del becerro de oro, intercede, diciendo, perdona su pecado. Y si no, bórrame a mí de tu libro. Eso lo podemos ver en Éxodo 32:32. Entonces el Abba siempre está buscando quien interceda a favor de los transgresores. Si estamos en Yeshua, como dice aquí en 1 Corintios 2, que tenemos la mente de Yeshua, vamos a estar con el mismo pensamiento de perdonar e interceder por esos que se levantan contra ti. Yeshua, quien intercede, ¿verdad?, hace día y noche lo mismo por el mundo. Esteban, siendo un mártir, un testigo, lleno del Espíritu Santo, refleja la misma naturaleza y la mente y pensamiento de Yeshua. Así la frase representa la culminación del amor del pacto, un amor que vuelve a ofrecer esa gracia incluso al enemigo en el instante del dolor máximo, porque en ese momento Esteban estaba siendo apedreado y Yeshua, imagínense, estaba ahí sufriendo. Sin embargo, él en ese momento pide antes de morir, perdona todo esto porque no conocen, no saben, no se le ha quitado el velo, actúan desde la ignorancia, ellos no lo quieren hacer. Entonces, perdónalo, ¿verdad? No saben lo que hacen, expresa, Padre, no permitas que el juicio caiga sobre ellos aún, porque su entendimiento no ha sido abierto. Escuchen esto bien, porque son muchos los que hoy no se le ha abierto aún este entendimiento para comprender todas estas cosas, toda esta verdad. Su tiempo va a llegar, a cada uno le va a llegar su momento, así como te llegó a ti y me llegó a mí. Entonces, Padre, no permita que el juicio caiga sobre ellos aún, porque su entendimiento no ha sido abierto. Extiende tu rahamín, tu compasión, la compasión de tus entrañas, el mover tuyo hacia Efraín, donde tú dices que lo vas a perdonar, pueblo, raza, lengua y nación, sobre Judá, donde tú dices que vendrá una gran cosecha para los judíos. Entonces, extiende tu rahamín, tu compasión, para que ellos alcancen esa teshuvá, ese regreso, esa convertirse a Él y reconozcan tu propósito para su vida. Entonces, es una oración de intercesión profética, compasión sobre una ignorancia espiritual y revelación del carácter divino en su forma más pura. Amén. Entonces, esto es muy importante. Quiero también hablarle de algo que encontré sobre esto que expresó Yeshua de perdónalos,
que era una intercesión que también tiene unas raíces muy antiguas en el pensamiento hebreo del Segundo Templo. Y lo vamos a ver que se encontraron en los textos de los manuscritos del Mar Muerto, en el Qumran. Especialmente dice que en los rollos llamados Jodayot, himnos de acción de gracias, y en los cantos de la comunidad, dice que habían pasajes que revelan el mismo espíritu de intercesión que vemos en Yeshua, que también en Esteban, y que debemos de tener los justos que sufran por hacer la voluntad del Eterno. Y dice en este texto que se encontró, ellos no conocen el misterio que tú has escondido, ni entienden tus maravillas. Fíjense que habla de conocimiento, percepción, intimidad, yadá, pero también da'at, no entienden, no comprenden, no sé, es algo que está velado, está escondido a sus ojos. Y dice, pero yo, polvo y arcilla, oro por ellos que se apartan de tu camino, porque están en camino errado, no pueden entender. Y cuando uno le habla es para que regresen al camino, porque creen que sí, que están en el camino correcto. Pero si estuvieran en el camino correcto, no estuvieran en contra de ti. No hubiesen apedreado a Esteban, no hubiesen, entregado a Yeshua. Al contrario, por eso es que Pablo dice que no lo hubiesen hecho si lo hubiesen conocido. Esas personas que se levantan contra ti, que son de tu familia, que son creyentes, que están en la Torah, es porque no entienden, tienen un velo. Entonces esa parte la tenemos que comprender a la hora de interceder por ellos. Dice, para que no sean destruidos por tu enojo. Y ese es el deber de nosotros. Entonces aquí vemos cómo el maestro justo, ¿verdad?, dice que ora por los ignorantes, al igual que pues el mismo Esteban siendo apedreado, no porque sean inocentes, no está diciendo que sea inocente, sino porque no entienden lo que están haciendo espiritualmente. Entonces es una intercesión de compasión, de la fidelidad del Eterno sobre ese que está ciego. Lo mismo, ¿verdad?, que hizo Esteban. Pero también vamos a ver una intercesión que hizo Moisés, donde él le dice que no mire el pecado del pueblo y que accione según su fidelidad y la promesa que hizo a nuestros padres. Vamos a leer esto. Y está en Deuteronomio 9, versos 26 y 27. Y dice, y oré a Adonai, diciendo, oh Elohim, no destruyas a tu pueblo y tu heredad. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No mires a la dureza, a la obstinación, terquedad, al duro corazón. No mires su impiedad, lo falso, su iniquidad. No mires su pecado. Aquí usa estas tres palabras hebreas, kishi, resha y shata. Y luego dice, y eso de iniquidad es caminos torcidos, porque están en un camino que creen que es el recto, pero están torcidos. Y dice, no mires ese pecado, hazlo, ten compasión, por amor de tu nombre. Elohim va a hacer esto por su reputación, por amor de su nombre, por su propósito, por lo que Él determinó. Él no lo hace por nosotros, sino por Él mismo. Entonces, por amor de tu nombre, por tu fama, no destruyas, perdónanos por tu palabra, por lo que salió de tu boca ya, tu verdad, por tu fidelidad. Escucha, porque para siempre es su fidelidad al pacto con Israel. Y lo que Él prometió es eterno y Él desea perdonar. Y eso también lo encontramos en Isaías capítulo 30, donde el pueblo no escuchó, donde le dijo, miren, estarse quieto en arrepentimiento, en reposo, yo los voy a salvar, no vayan a Egipto. Bueno, una serie de cosas el pueblo no quiso escuchar y Él dice que Él va a esperar para Él tener esa compasión y Él salash. Él desea y anhela perdonar a su pueblo. Entonces, vemos aquí que tenemos que interceder de esta manera. No miremos la ignorancia, no miremos
eso, porque Elohim no va a mirar ese pecado, ni la dureza del corazón, ni su iniquidad, sino que esa compasión, cuando intercedemos a favor del pueblo, ¿verdad?, va a triunfar sobre el juicio, pero Él quiere que tú interceda a favor de los pecadores, como hizo Yeshua. Unido a Yeshua, lo haríamos. Ahora vamos a terminar leyendo, porque en 1 Corintios capítulo 2 nos habla de tener la mente de Yeshua. Entonces, dice en el verso 9, después que habla de que ninguno de los príncipes de este siglo entendió ni conoció, porque si lo hubiesen conocido, no lo hubiesen crucificado. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Elohim ha preparado para los que le aman. Pero Elohim nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Elohim. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Elohim, sino el Espíritu de Elohim. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Elohim, para que sepamos, entendamos, conozcamos, percibimos lo que Elohim nos ha regalado, concedido, entendamos, ¿verdad? Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con lo que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esta palabra, los espirituales lo entienden, pero aquellos que no están en el Espíritu no le es revelado, porque está sellado, tienen un velo. Por tanto, intercedemos delante del Padre para que este velo sea quitado y que no le hagan la guerra y persecución a aquellos que están llevando la verdad y sirviendo al Todopoderoso. No lo pueden entender. Para ellos tú eres que estás mal y ellos son los que están bien, porque están velados, porque el enemigo le ha velado los ojos para entender. Y no conocen ni siquiera lo que es el amar al prójimo, porque si te amaran, aún considerándote que tú eres su enemigo, te amaran, te perdonaran, te soportaran, te ayudaran, pero no lo hacen así, mostrando, ¿verdad?, que el amor de Yeshua no ha sido derramado aún en sus corazones, o que se ha apagado el espíritu en ese corazón y se han envanecido en sus razonamientos. Bueno, y ya saben cómo el orgullo de Efraín está. Pero por eso dice que va a ser pisada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, Isaías capítulo 28, y van a caer en manos del antimesías. Entonces dice, pero el hombre natural no percibe, no puede percibir las cosas que son del espíritu de Elohim, porque para él son locura y no las pueden entender. Y como no la entienden, no la perciben, ¿verdad? Dice, porque se han de discernir espiritualmente. Y ¿saben qué es lo peor? Que ellos juran que están discerniendo espiritualmente. Ahí es donde está el engaño más grande del enemigo. Pero los frutos son lo que hablan. Pero también ellos creen que tienen frutos. O sea, es un engaño tan increíble. Y muchas veces, estoy defendiendo la verdad. ¿Cuál verdad? ¿Quién les reveló esa supuesta verdad? Entonces, las acciones son las que muestran si hay fruto verdadero. Entonces, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque, ¿quién conoció la mente del Adón? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Yeshua. ¿Saben cuántas personas cristianas dicen, yo tengo la mente de Cristo? Pero la mente de Cristo y la voluntad de Él es hacer la voluntad del Padre. Y cuando Él desciende a hacer la voluntad, dice, yo tengo la ley, la Torah, en el medio de mi corazón para hacerla, para vivirla, basada en el amor al prójimo. Si no hay amor al prójimo, si no hay amor al enemigo, si no podemos interceder y orar por aquellos que nos aborrecen, por esos familiares, amigos, si no podemos ser, ¿verdad?, como Yeshua en la cruz, si no podemos ser como Esteban, ¿verdad?, que cuando lo apedreaban
puesto sus ojos en el cielo, invocaba, le entregó su espíritu y oró también por los pecadores que eran sus hermanos, ahí estaban. Padre, no le tomen en cuenta esto. Dale la oportunidad de ese arrepentimiento. Y así es que el Padre quiere que nosotros intercedamos en este final de los días, porque la apostasía se está multiplicando, la maldad. Y a medida que esto ocurre, pues Él está buscando quien se ponga en la brecha para interceder por los ignorantes, los que no entienden, no comprenden, para que este velo sea quitado. Y esto va a pasar. ¿Dónde lo vemos? Bueno, me gusta siempre dejar la idea completa de todo esto. No solamente porque la palabra dice que los que están hoy errados van a comprender el camino y que no se van a extraviar por más torpe que sean, pero también si nos vamos a Isaías en el capítulo 25, dice que el velo que envuelve a las naciones será quitado. Vamos a verlo. Está en el verso 7, dice, y destruirá en este monte la cubierta que están cubiertos todas las naciones, todos los pueblos. Esa gran multitud de Apocalipsis 7, pueblo, raza, lengua, nación, tienen una cubierta, tienen un velo. Dice, el velo que envuelve todas las naciones. Ahí está, todo está escrito. Y dice, destruirá la muerte para siempre y enjugará Adonai toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Adonai lo ha hablado. ¿Acaso no está esto en Apocalipsis capítulo 7 y en el capítulo 21, donde Él va a enjugar las lágrimas de los ojos, donde Él va a destruir a la muerte para siempre, donde Él va a salvar a su pueblo y estarán en su presencia? Entonces, su palabra se va a cumplir. Por eso, en Isaías 25, comienza diciendo este cántico de alabanza por el favor, esa compasión recibida. Tú eres mi Elohim, te exaltaré y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Amén. Abba les bendiga.